Dios les bendiga a mis hermanos y mis hermanas alrededor del mundo entero. Quiero compartir con ustedes, dramatizado, la enseñanza de la iglesia primitiva. Hechos de los Apóstoles 4, versículo 1 en adelante. Vamos a conocer que la verdadera iglesia sí existió. Y en esta iglesia los pastores no se cogían los diezmos, sino que los entregaban a los pobres de la iglesia. Eso lo van a escuchar ustedes en la versión narrada, como en una novela antigua. Antes, muchos años, se escuchaba las novelas, era en radio. Entonces, allí van a encontrar ustedes que los diezmos es para los pobres, que duermen en las calles, personas de escasos recursos. Ni siquiera los pobres de la iglesia reciben el dinero de los diezmos. Espero que les guste, porque Durian Villa, Dios le ha permitido divulgar la plena verdad. Discúlpenme un momentico mientras hago el cambio, para que ustedes escuchen en audio el auténtico mensaje de la iglesia primitiva. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y, como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a unos 5,000. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: Gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido, y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron,
alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro Padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Bueno, espero Hechos, capítulo 5. Espero que les haya gustado cómo era la iglesia primitiva en los tiempos antiguos. Buenísimo. Ninguna persona que acudía a las iglesias pasaba necesidades, porque lo que los ricos daban era para los pobres. Entonces no había ningún necesitado de nada. Todos vivían bien, ricos y pobres vivían bien, dormían bien. Mejor dicho, nada les faltaba. Eso hoy en día, en el año 2021 y más los años que lleguen y pasen, la misma historia es. Nunca va la iglesia a aparecer de nuevo. Van a seguir, como dice la misma escritura, y Jeremías 7, 10 y el 11 la convirtieron ya la iglesia en cueva de ladrones. Y Hechos 7:48 dice el Señor que por eso Él no está en esas iglesias, porque el que va a estar en una iglesia que se la corrompieron. Por eso, mis hermanos, deben de entender ustedes que el apóstol Pablo dijo que la iglesia era cada vida humana. Usted puede buscar de Dios todo el tiempo en su casa, en su hogar. Y los diezmos puedes llevarlo a tu vecino que conoces que pasa necesidades, o a los familiares suyos que a veces sufren y otros tienen mejor capacidad de vivir mejor. Ahí es donde van los diezmos, es a los necesitados. Los diezmos jamás dice en la Biblia que los diezmos son para los ricos, no, pues los ricos antes deben ayudar a los pobres. Pero los ricos dan todo el diezmo, es a los pastores. Y los pastores visitan mucho más a las ovejas ricas porque ella les da más dinero. Eso está comprobado por muchos cristianos. Y si usted está escuchando este mensaje, créame que usted habrá visto eso en su pastor, que más a los ricos los visita más y les lleva mejores regalos. Al pobre no, Dios le bendiga y listo y no más. Ustedes han pillado eso. Y el Señor dice que su pueblo no debe seguir preso. Espero que les haya gustado el verdadero evangelio, que es el de dar los diezmos a los pobres. El Señor llama iglesia a los pobres, entiendan. Porque en el día del juicio dice el Señor, tuve hambre
y no me distes de comer. Tuve sed y no me distes de beber. Tuve enfermo y no me curaste, no me ayudaste. Tuve en la cárcel, no me visitaste. ¿Ustedes creen que es que el Señor tuvo en la cárcel, el Señor Dios, Padre de Jesús? No. El que estuvo en la cárcel fue las personas que no tienen justicia por leyes de la tierra, y entonces hay que visitarlos, darle ánimo. Y espero, hermanos y hermanas, que tomen en serio que la iglesia verdadera es usted, cada vida humana. No son las cuatro paredes, porque el Señor ya lo ha dicho, y es lo que está escrito, escrito está. Y según de Pedro, dice muy clarito en las Biblias que el Señor jamás está de acuerdo con que los pastores prediquen solamente por más idolatría del dinero. Recuerde que en las cartas y en el Nuevo Testamento está que el amor al dinero es una especie de idolatría, lo dijo el Señor, y lo tienes escrito en tu Biblia. Así que no seas más cómplice de los ladrones. Ya sabes que tu Biblia te lo dice, que los cómplices de ladrones también se van a ver con los ladrones. Los que son cómplices es el mismo pecado. Así que mejor sigan a Cristo desde sus hogares, desde sus casas, donde dice, la Biblia dice que donde hay 2 o 3 en sus hogares, a ellos pueden adorarle. Si en tu hogar hay 3 personas, marido y mujer y un hijo, ellos 3, ustedes son los que tienen que buscarle de Dios en sus hogares, porque ustedes son 3 iglesias en ese hogar. Acuérdense que las cartas de Pablo dice que la iglesia y el templo somos nosotros. Ustedes no deben de estar en esas congregaciones, porque el Señor ya lo ha dicho, y hay muchas citas que Él dice, mi pueblo ha sido preso. ¿Preso por quién? Nada menos por el enemigo. ¿Y el enemigo a quién está enriqueciendo? ¿A quién le está dando el dinero? Satanás le da el dinero y lo vuelve idólatra al pastor. Y el pastor sabe que lo que hace, eso es un delito delante de Dios. Y le lavan el cerebro bien lavadito a las personas, que si usted no lleva el diezmo, que se condena. Pero según de Pedro 2:2, ahí dice que harán mercadería de las personas, esos pastores. Entonces ustedes, ¿por qué siguen ahí? Cuando ustedes le demuestren a Dios que le creen a Él, es cuando ustedes tienen que tomar conciencia, y si el Señor le dice que no estás en esas iglesias, ¿a quién van a buscar? Si Él no está en 4 paredes. Él está en usted. Usted, donde hay 2 o 3, estará el Señor. Y qué bueno es habitar los hermanos en armonía y congregarse. Claro, yo conozco personas ya, en Colombia, que se están congregando. Un día van donde la familia tal y se congregan. Otro día van a otro barrio y se congregan. Y los diezmos se los van dando a los mismos del barrio, a los mismos de las personas. Esas personas están agradando a Dios, porque es que es así. Recuerde la tentación de Jesucristo, que lo tentó Satanás y le dijo, si me adoras, te doy todo el dinero que produce el mundo. Y dígame, ¿Cristo aceptó ese soborno? Ah, no, Él no lo aceptó. Pero entonces, para vengarse mejor, Satanás ahora sí le dio la idolatría a los pastores, y esos sí recibieron todo el dinero que Satanás les está ofreciendo, un dinero que no es permitido para ellos, sino es para los pobres. Recuerde que la Escritura dice que el pastor o el que trabaje debe comer. Para eso debe trabajar y dejar los diezmos quietos. Porque Pedro ya dijo que el infierno para estos pastores los está esperando con los brazos abiertos, y que jamás el infierno se va a dormir hasta que los agarre en el día del juicio. Así que si ustedes no creen, pues créanlo. Muchas citas bíblicas está donde el Señor dice que esos falsos,
Ahí se conoce un falso pastor, que los diezmos se los roba él, no se lo entrega, como lo decía Hechos 4, 31, 32 en adelante. Mi Dios les bendiga a todos y que la pasen muy bien y que Dios los bendiga, los guarde y tomen a conciencia porque el Señor va a juzgar conforme usted haya creído en Él. Hasta la próxima. No se olviden de los 10 mandamientos que deben cumplirlos, porque estos 10 mandamientos jamás han pasado de moda. Y por estos 10 mandamientos, como escrito y lo que escrito está, va a juzgarte a ti, a mí y a todos. Hasta la próxima.